Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Aquí iniciamos con el resumen semanal de las actividades de la Prefectura de Cotopaxi. Bienvenidos y bienvenidas a Huillaicuna. Vía La Quesera Chilca beneficia a 2.500 personas de la comunidad Apahua. La población de la parte alta y baja de la comunidad de Apahua, perteneciente a la parroquia Pilaló del cantón Pujilí, se beneficiarán con la apertura y lastrado de esta vía. Héctor Guamán, presidente del GAD parroquial de Pilaló, señaló que en el 2014 los comuneros contribuyeron con los estudios para la apertura de la vía desde La Quesera, Corralpungo Chilca, los que fueron entregados a la prefectura, logrando conseguir los recursos que serán invertidos en la apertura y lastrado de esta vía. En 2014 pusimos un presupuesto para realizar el estudio bajo la participación de los comuneros en el presupuesto participativo. Entonces desde ahí nosotros empezamos, hicimos los estudios, presentamos en la prefectura, hicimos bajo un convenio. Hay un monto aproximadamente de $311,000, entiendo de que van a invertir desde entrada de Quesera, Corralpungo hasta sector Chilca. Jorge Guamán Coronel, prefecto de Cotopaxi, explicó que el contrato firmado permitirá habilitar 4 kilómetros en un plazo de 126 días con una inversión de $311,000, beneficiando a 2.500 personas de esta comunidad. Un buen camino beneficia a los pequeños productores que año tras año cultivan y sacan sus productos a los mercados cercanos de La Maná, La Tacunga, Saquicilí, indicó Segundo Ayala, morador de Apahua. Estamos luchando quizás que haya un camino bueno para pequeños agricultores que año a año venimos cultivando y sacando producto, quizás que haya un mercado, como tenemos una vía con primera calidad que el señor prefecto ha donado, quizás que salgamos un poquito más adelante o mejoraremos más en la producción. Esta zona produce caña de azúcar y panela en la parte baja, mientras que en la parte alta la producción es de queso, leche, papas, habas, cebolla y mello. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Nuevos consejeros actuarán en la sesión ordinaria del 30 de diciembre. La Comisión de Mesa del Consejo Provincial se reunió el pasado lunes en sesión extraordinaria para tratar y conocer la notificación del Consejo Nacional Electoral Delegación Cotopaxi y calificar a los consejeros principales, representantes de los gobiernos parroquiales de Cotopaxi, que integran el órgano legislativo del gobierno provincial para el periodo noviembre 2016-mayo 2019. En primera instancia, los integrantes de la Comisión de Mesa conocieron la notificación en la que se daba a conocer los nombres de los nuevos consejeros. Seguidamente revisaron la documentación presentada por cada uno de los consejeros principales para poder ser habilitados a participar en las sesiones de la Cámara Provincial. El prefecto Jorge Guamán Coronel explicó que las normas constitucionales determinan el cambio a mitad de periodo, por lo que se ha renovado el 50% de los consejeros. Representantes de los GAS parroquiales, quienes han sido calificados y habilitados, ya tienen el nombramiento y han presentado toda la documentación, por lo que el secretario hará la convocatoria para su actuación en la próxima reunión ordinaria, resaltó el prefecto. Los nuevos consejeros, luego de ser calificados, participarán de su primera reunión ordinaria de la Cámara Provincial el próximo 30 de diciembre. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Habitantes de Samana Razuyacu mejoran la toma de captación de agua de riego. Con el apoyo de la Prefectura de Cotopaxi, a través de la Dirección de Riego y Drenaje, los habitantes de la comunidad de Samana Razuyacu de la parroquia Toacaso mejoraron las tomas de captación de agua de riego que conduce el líquido vital hasta el tanque reservorio. Nosotros tratamos de mantener nuestros páramos, por eso tenemos aún buena agüita, pero se desperdicia porque las tomas no eran hechas correctamente, aseguró Carlos Marcaya, presidente de la Junta de Agua, al momento de agradecer al prefecto por la ayuda brindada. Gracias a las autoridades que nos está colaborando para nuestras necesidades que tenemos en nuestras comunidades. Ha venido acá a ver estas necesidades que nosotros estamos trabajando y ahorita está culminada esta obra. El prefecto hizo la entrega de los trabajos en la toma de captación de agua para riego. 82 usuarios mejorarán el riego parcelario y evitarán el desperdicio. Al mismo tiempo, se resaltó la importancia de conservar los páramos para seguir teniendo el recurso natural, que es vital. Luis Catota, secretario del directorio, indicó que con este trabajo aspiran dotar de mayor cantidad de agua a cada uno de los usuarios y garantizar la producción agrícola, que es el sustento de las familias de la
localidad. A nosotros nos ha mejorado, más antes no teníamos riego, hemos perdido por las sequías, hemos perdido bastantes siembras, pero ahora en la actualidad, con el verano que nosotros hemos tenido también, pero estos riegos que nosotros nos ha dado resultado de las siembras en producción. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. $208,000 invirtió la Prefectura de Cotopaxi en la adquisición de una retroexcavadora. Dentro de la planificación del presupuesto 2016, las autoridades de la Prefectura de Cotopaxi designaron una partida de $208,000 para la adquisición de una retroexcavadora, la misma que servirá para impulsar los proyectos de riego en las diferentes comunidades de nuestra provincia. Esta máquina hidroestática cuenta con todas las garantías y cumple las especificaciones técnicas, un tren de rodaje que le permitirá trabajar en sitios de difícil acceso, páramos, montañas y lodazales, y tiene 1 año de garantía, explicó el ingeniero Juan Estrada, director de riego y drenaje del gobierno provincial. Hemos visto esto para agilitar los trabajos, para agilitar los trámites, para que se viabilice ese beneficio que presta la prefectura bajo la competencia de riego y drenaje a los sectores donde nos permite el recurso hídrico que existe proceder con los proyectos y tener un beneficio agropecuario. Es una máquina de buena marca, cumple las especificaciones técnicas que se estipuló para el tipo de trabajo que vamos a hacer. Este equipo pesado facilitará las excavaciones para tanques reservorios, zanjas y la colocación de la tubería, evitando la contratación de maquinaria por horas que suelen realizar varios sectores campesinos, lo que agilita el trabajo y ahorra tiempo y dinero. La Prefectura de Cotopaxi contribuye al fortalecimiento de la producción agrícola y ganadera de la provincia a través de la inversión de la compra de esta maquinaria. En los próximos días llegará nueva maquinaria para la competencia vial. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Productos cotopaxenses al alcance de los ecuatorianos. Cerca de un centenar de productores de los 7 cantones de Cotopaxi se dieron cita en la Plaza de Santo Domingo el martes 20 de diciembre para participar de la Feria de Productores de Cotopaxi con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía cada uno de los productos y ser parte de la presentación oficial del Catálogo de Actores Productivos Cotopaxi 2016. La Prefectura de Cotopaxi, como una herramienta para dinamizar la economía, elaboró este material promocional que contó con el apoyo de la Fundación Codespa para la impresión de los ejemplares. La viceprefecta Silvia Bravo Cajas, al momento de dar la bienvenida, resaltó el trabajo que cumplen los productores, quienes, sin horario ni descanso, promueven por mejorar la matriz productiva de la provincia. De los actores productivos, de la gente que trabaja en el campo, de la gente que sin horario, ni en ocasiones y solamente con esperanza, busca ese cambio de una matriz productiva que no ha estado donde durante este gobierno se ha direccionado, de una matriz productiva que el gobierno provincial lo que busca es que vaya para ustedes, a los pequeños y medianos productores que son los que hacen esa vida activa de nuestra provincia. La ONG española Codespa trabaja conjuntamente en base a un convenio firmado con la Prefectura para un proyecto que fomenta las cadenas de valor. Parte de este apoyo es la impresión de los catálogos de productores. Así señaló la representante de Codespa en Cotopaxi, Dolores Mise. Apoyando al cambio de la matriz productiva de la provincia de Cotopaxi, tenemos el honor de apoyar en la impresión de estos 500 ejemplares del catálogo de actores provinciales de Cotopaxi, en donde se refleja el trabajo de todas las instituciones apoyando en el sector turístico, agropecuario, agroindustria y manufactura. Al momento de la entrega oficial, el prefecto de Cotopaxi insistió que este catálogo de actores productivos de Cotopaxi 2016 es un aporte para promocionar la diversidad productiva de la provincia, que ha significado un trabajo de más de 6 meses en identificar las experiencias innovadoras que integran las cadenas productivas en Cotopaxi. Yo quiero aclarar un tema aquí fundamental en el tema social. Veníamos planificando ya 5 meses atrás. El tema del gobierno provincial, que trabajamos con planificación, no improvisamos. Queremos calendarizar el trabajo de las ferias a nivel de los 7 cantones, 33 parroquias y por supuesto entre las provincias también queremos. Este esfuerzo es parte del cumplimiento de la competencia de fomento productivo. Por ahora, 97 productores cotopaxenses muestran su producción y sus productos al mundo, desde los ejes agroindustrial, artesanal y manufacturero, agrícola y pecuario, así como de turismo comunitario. Toda esta producción la ciudadanía podrá conocerla y adquirirla en el Centro de Comercialización y Exhibición que la Prefectura de Cotopaxi abrirá para el próximo año. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Muchas gracias por acompañarnos en Huilla y Cuna. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública.
trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.